Saludos a todos. Estas son las noticias y los temas escogidos para hoy domingo 21 de mayo del año 2023. En Moldavia, fotografías muestran a decenas de miles de personas que se reunieron en la capital para expresar su sentir a favor de que Moldavia acelere el plan para ser parte de la Unión Europea. Ahora hablemos del estado de la Florida. Como ustedes saben, durante la semana que culminó el sábado 20 de mayo, en el estado de la Florida salieron reportes que trabajadores hispanoamericanos ilegales abandonaron sus trabajos agrícolas y de construcción, creando una crisis. En el día de hoy domingo, cuando estoy redactando las noticias para el 21 de mayo, se anuncia de que la Asociación de Derechos Humanos formada en el año 1909, conocida como la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, o en inglés, The National Association for the Advancement of Colored People, emitió una advertencia de que no se debería viajar hacia el estado de la Florida, justificada en lo que ellos describen como, y cito, intentos agresivos de borrar la historia negra y restringir los programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas de Florida, bajo el liderato del gobernador DeSantis, donde el estado de la Florida se ha vuelto hostil hacia los afroamericanos y está en conflicto directo con los ideales democráticos sobre los que se fundó nuestro sindicato. Cierro la cita. Yo todavía recuerdo cuando en la década de los años 1980 estaba caminando por las calles de Miami y de Fort Lauderdale, donde antes de mi visita, el 18 de mayo del año 1980, habían ocurrido sangrientos motines y saqueos debido a la tensión racial entre blancos y negros. Y recuerdo claramente que en aquel entonces líderes del Ku Klux Klan vivían en ese estado. Otras organizaciones como la Liga de Ciudadanos Unidos Latinoamericanos también han emitido alertas de no viajar al estado de la Florida. Esperemos que después de más de 40 años que los violentos y sangrientos motines raciales no regresen a la Florida por culpa de su gobernador. En cuanto a Ucrania, en la ciudad de Bakhmut, oiga, verdaderamente en esa ciudad no se sabe lo que está ocurriendo, porque hace apenas unos días atrás las noticias indicaban de que los rusos estaban retirando sus soldados y se mostraban visuales de los rusos en retirada, donde algunos soldados rusos estaban corriendo. Y Prigozhin acusaba a los generales rusos de cobardes y traidores por su retirada. Y concurrentemente se anunciaba que el ejército de Ucrania ocupaba el territorio abandonado por el ejército ruso. Y ahora, de la noche a la mañana, aparece una noticia de que Prigozhin reclama que ya tiene control absoluto de la ciudad de Bakhmut, donde el presidente Zelensky refuta esa aseveración. Lo que sí podemos decir que es relativamente cierto, debido a que la información de ambos bandos coinciden y hay visuales tomados de la ciudad, es que la ciudad de Bakhmut se ha convertido en una zona desolada de ruinas incandescentes por el intenso bombardeo, no solamente con armamento convencional, sino también, como mencionamos aquí hace días atrás, con bombas y proyectiles incendiarios
que utilizaban el arma prohibida conocida como fósforo blanco. Por otro lado, el general retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el señor Mark Hertling, dijo que los mercenarios de Wagner Group están a punto de enfrentarse a un desastre en Ucrania la semana que viene, ya que están siendo rodeados en Bakhmut por el ejército de Ucrania. En la reunión del G7, el presidente Zelensky dijo algo que a mí me parece que no fue apropiado, que posiblemente fue un insulto a la población de Japón. Él comparó las ruinas de Bakhmut con las ruinas de Hiroshima después que cayó la primera bomba atómica de los Estados Unidos. Para mí, una comparación más real es comparar a Bakhmut con la ciudad de Varsovia después que durante días el ejército de Adolfo Hitler bombardeó la ciudad y la dejó completamente en ruinas. Moviéndonos a Israel, en un acto desafiante, porque recordemos que hoy domingo es el último día de la cumbre de la Liga Árabe y que ellos deben estar muy conscientes que los que marcharon el jueves a través de las zonas de Jerusalén donde viven y trabajan los palestinos, gritando muerte a los árabes. Y además, en el día de hoy, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, para provocar más a la comunidad árabe, visitó los predios de la mezquita de Al-Aqsa, donde se le achaca a este señor decir lo siguiente, y cito: nosotros somos los que mandamos aquí. Nosotros somos los que mandamos en Jerusalén. Nosotros somos los dueños de Jerusalén. Y nosotros somos los dueños de todo Israel. Ahora tenemos que estar pendientes de lo que diga el rey de Jordania, que según un tratado de paz del año 1994, este tratado le otorga la custodia del templo de la montaña a Jordania. También tenemos que estar pendientes, si es que sale a la luz pública, la reacción de los 22 países que son miembros de la Liga Árabe. Y como les indiqué en el día de ayer, el tratado de paz coordinado por Jared Kushner bajo la administración del presidente Donald Trump con los Emiratos Árabes Unidos puede que se disuelva y entonces se regresaría a un estado, por lo menos en teoría, de guerra con Israel. También tenemos que estar pendientes de protestas de musulmanes en los países que pertenecen a la Liga Árabe y para todos los efectos en países alrededor del mundo que tienen una gran presencia de la comunidad musulmana, donde estas manifestaciones van a condenar las expresiones de los israelitas y sus actos para no respetar la mezquita de Al-Aqsa. Mientras todo esto está pasando, los generales del ejército de Israel han quitado las restricciones para que israelitas invadan territorio palestino. Además, se reporta 3 palestinos fallecidos a manos del ejército de Israel en el campo de refugiados de Balata, cerca del pueblo de Nablus, que queda en Cisjordania. En adición, se le ha autorizado a los desarrolladores de Israel que pueden continuar con una propuesta para construir 400 casas para israelitas en el poblado palestino llamado Abu Dis. En cuanto a la reunión del G7, ya se había mencionado que se tomaron medidas o sanciones adicionales en contra de Rusia y durante el día de hoy se comprometieron a depender menos de la economía de China, preparando un plan para que sus economías no se vean afectadas en el proceso de ser menos dependientes de la economía de China.
Y según las noticias, China inmediatamente ha solicitado al embajador de Japón a que se presente en China a una reunión de emergencia para que explique las decisiones tomadas en contra de China. Además, China dijo que Japón se ha hecho cómplice con otros países para difamar y atacar a China e interferir gravemente en los asuntos internos de China. Recordemos que China tiene una política similar a Rusia, que si no los dejan hacer lo que les dé la gana, eso es un acto de difamación, faltarles el respeto y de interferir con sus gobiernos. Esta grabación la estoy haciendo hoy domingo 21 de mayo y como es costumbre tenemos que discutir el tema si estamos más cerca, más lejos o si estamos en el mismo lugar que la semana pasada con respecto a una posible tercera guerra mundial. La contestación a esta pregunta, debido a lo que ha pasado durante esta semana, es fácil con respecto al posible enfrentamiento con Rusia. Durante esta semana no estamos más cerca de un conflicto bélico directo con Rusia, debido a que todavía no se le ha entregado el armamento sofisticado a Ucrania de Estados Unidos, que se alega que causaría grandes bajas en el ejército ruso. Recuerde que el frente de batalla en Ucrania todavía está prácticamente en el mismo lugar. Con respecto a China, durante esta semana solo se han efectuado las patrullas comunes y corrientes de Estados Unidos a través del estrecho de Taiwán y los arrestos en Beijing y en Hong Kong contra ejecutivos de compañías de asesoría acusados de espionaje no tiene un efecto mayor en aumentar la peligrosidad de un enfrentamiento con ese país. En cuanto a Irán, aunque todavía tiene 2 barcos secuestrados en sus puertos, lo único que ha sucedido esta semana es que Estados Unidos y países europeos han incrementado sus patrullas a través del estrecho de Hormuz para disuadir a Irán de secuestrar otro barco tanquero. Pero cuando tocamos el tema de la región del Oriente Medio, las acciones de la población de Israel, o sea, los israelitas de ultraderecha que marchan en apoyo de los partidos de ultraderecha que tienen el control del Parlamento de Israel y donde Netanyahu pertenece a ese grupo, donde, como hemos visto, se ha solicitado la muerte de los árabes. Se le está dando carta abierta a los israelitas para invadir los poblados de los palestinos. Israelitas de ultraderecha se han presentado en los predios de la mezquita de Al-Aqsa para decir que la van a destruir para hacer el tercer templo de Salomón. Y además las expresiones del ministro de Seguridad de Israel, que se presentó en los predios de la mezquita de Al-Aqsa para dar un mensaje de que el dueño de la mezquita de Al-Aqsa es Israel y que los israelitas son dueños de todo el país de Israel, que eso incluye Cisjordania y la Franja de Gaza y cualquier otro poblado que sea de palestinos, porque tenemos que recordar que este señor es el mismo señor que dijo que los palestinos no existen, insinuando que los palestinos no son seres humanos. Basado en todo lo que he dicho, la semana que culminó el 20 de mayo, con respecto a la posibilidad de un evento bélico en el Medio Oriente a gran escala, continúa subiendo, y quiero añadir que con las imprudencias de los israelitas y del gobierno de Israel, los países de la Liga Árabe, donde muchos de ellos están respaldados por Rusia
y por China se podrían ir en contra de Israel y la situación podría escalar a una gran guerra. Además, los países de la Liga Árabe podrían clasificar a Israel como un enemigo nuclear, que a su vez sería un incentivo para que los países de la Liga Árabe comiencen a crear sus propios arsenales nucleares. Recuerden que nada le impide a China aumentar su arsenal nuclear o venderle a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes, a Egipto, a Kuwait y a Siria armas nucleares. No existen tratados nucleares con China. Y estas fueron las noticias para el domingo 21 de mayo del año 2023. Recuerde recomendar estas noticias, porque YouTube jamás las va a recomendar. Me da un like y nos vemos mañana en las noticias del lunes 22 de mayo del año 2023. Hasta mañana.